Yawin, Wampuyuan, no yolik niwan, katan pantia, katan itztoque. Bueno, xiselican se güey tlajololi, tlenitla tlamachtiquetl, José Nicanor García, mechtitlan lie, katitlajpilua ika tonaua tlahtol. Ama nitonali nihneki nimechnextilis tlen nochi tekitl, tlen nochi amochtli katlinan nikihkuilohtok tlen yakipia tonali. Tiampa nelia amojuantin nochi nihneki ankiiximatiseh, uan tiampa tlan kineki ankitekiuiseh, uan tiampa uelis para anmonextilihtiaseh kekatza ankamanaltiseh ika tonauatlahtol, uan kenikatza antlaixpouaseh, uan kenikatza antlajkuiloseh. Yekan niki aman nimechontlaneuis, techontlakakiliseh, techonitaseh, uan ankitaseh nochi niamochtli katlinan chihtok. Hola amigos y hermanos, muy buenas noches o buenos días a todos ustedes. Les saluda su amigo el profesor José Nicanor García Udocia, escritor en lengua náhuatl. Hoy quiero presentarles todo el trabajo realizado en un tiempo y, los libros elaborados, que poco a poco los he ido elaborando. Les quiero dar a conocer esto para que ustedes los conozcan y que también ojalá les pueda servir para que puedan aprender la lengua náhuatl, lo puedan leer y lo puedan escribir. Y así vamos a ir rescatando o valorando nuestra propia lengua, que es la lengua náhuatl. Pues un gusto en saludarlos y ya les voy a presentar los libros. En primer lugar, quiero presentarles este libro que ustedes ya lo conocen, que se llama Matemática Náhuatl, Hablemos Náhuatl, que es un método práctico y sencillo para aprender a hablar el idioma madre de México. Este libro va enfocado para dos tipos de personas. Primeramente, para aquellos que no hablan la lengua náhuatl. Aquí viene la mayor parte de la gramática, ¿no? Para que se vayan ustedes acostumbrando. Si quieren aprender a leer, en primer lugar tenemos lo que es el alfabeto. Aquí les damos las grafías de cuáles se usan para escribir la lengua náhuatl, su pronunciación, de cómo se pronuncian, y luego ya viene, por ejemplo, la acentuación, en dónde van los acentos, y luego pues ya van a ir aprendiendo. Este libro consta de 10 lecciones. En cada lección trae su contenido, sus ejercicios y su autoevaluación. Ustedes mismos se pueden ir evaluando, ¿no? De lo que van aprendiendo en cada lección. Por ejemplo, la segunda lección ya vienen los sustantivos, ¿no? Ya vienen los sustantivos, hay que hacer ejercicios, se les dice los tipos de sustantivos, de cómo terminan todo, ¿no? Y luego al último se les hace una autoevaluación. Vean qué sencillo es este método, porque ustedes estudian una lección y luego ustedes mismos se van autoevaluando para que vayan ustedes midiendo su aprendizaje. Luego tenemos ya los verbos, los tipos de verbos, ¿no? Los tiempos verbales, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan utilizando ya los verbos con los sustantivos. Y así va caminando todo este libro. Tenemos los adjetivos y muchas partes de la gramática, que les digo que son 10. Bueno, 9, porque ya la última parte tenemos nosotros lo que es la numeración náhuatl, también es importante, ¿no? Aquí también la numeración náhuatl es vigesimal y aquí les vamos diciendo cómo se va duplicando, cómo se va diciendo. Por ejemplo, para llegar al 20 se dice sepuale, ¿no? Entonces para 40 pues serían omepuale, para decir 60 sería eshpuale o eipuale, y así sucesivamente hasta llegar a 400. Llegando a 400 se va a ir duplicando hasta llegar hasta 8000. En forma más sencilla, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes pueden ir aprendiendo, y al último también trae unas frases más usuales después de haber aprendido
todas las frases y todas las lecciones, viene varias frases más usuales, de los que, por ejemplo, una maestra con sus alumnos, un médico con sus pacientes, y así muchas frasecitas también. Entonces este libro pues, es muy interesante, no nomás pues, para ustedes, los que quieren aprender, pero también para los que ya saben, pero que no pueden escribirlo o no pueden leer. Esto les ayuda bastante. A continuación les presento este DVD, es un disco que tiene una duración de 3 horas con 15 minutos. Aquí, este es lo mismo que el libro azul que les acabo de presentar. La ventaja que tiene aquí, que aquí yo les enseño la acentuación, o sea que yo voy leyendo y ustedes me van escuchando, van leyendo y me van escuchando, ¿no? Y así pues también aprenden mejor, ¿no? Este pues es muy útil incluso para los que quieren enseñar, pues se lo ponen pues ahora sí se lo ponen a sus alumnos y ellos pueden ir aprendiendo, tanto el maestro y los alumnos van a ir aprendiendo. Como ven, este es un material bastante interesante, ¿no? Y también tiene sus 10 lecciones. Únicamente aquí no trae su autoevaluación, pero sí todas las 10 lecciones aquí los tiene. Bueno, entonces este es el segundo material. Bueno, el tercer libro es Tlapual-Amochli, libro de lecturas. Como su nombre lo dice, este nos va a llevar para aprender a leer. Tanto los que ya hablamos el náhuatl, que a veces nos falla mucho la lectura, pues esto les va a servir mucho. Y para aquellos que están aprendiendo, pues también les va a ayudar mucho. Este libro consta de 30 lecturas, son lecturas, ¿no? Y 30 lecturas que viene pues realmente muy prácticos. Se hizo con letra grande y a colores, como ustedes ven, y con su ilustración, así viene las 30 lecturas, ¿no? Para que ustedes, pues ahora sí, se animen a leer, ¿no? Porque si les ponía letras chiquititas, pues como que daba flojerita para leer. Pero así como está, con letras grandes, ¿no? Y luego sus ilustraciones, y así se va llevando hasta llegar a las 30 lecturas. Es un material bastante práctico porque realmente a veces no contamos con material por donde podemos conseguir o libros pues en nuestro hogar. Muchas veces nos falta textos en náhuatl para que nosotros podamos leer. Les quiero decir que este libro tiene dos partes. La primera parte que ya les mostré, que viene en náhuatl, no tiene traducción, simplemente viene en náhuatl, para que ustedes también vayan tratando de traducirlo. En caso que ustedes no puedan, entonces ustedes busquen la segunda parte que ya viene la traducción. Y aquí en el índice ustedes pueden encontrar, por ejemplo, yo quiero la pesca, por ejemplo, el título es La pesca, que está en la página 80, que está en español, pero en náhuatl está, Tlahtlamali está en la página 24. Tlahtlamali está en la página 24, que es pescado, la pesca, ¿no? Y acá su traducción está en la página 80. Con esto ustedes van yendo. Ustedes están leyendo esta lectura y dicen, pues, ¿qué querrá decir? Aquí no la entendí. Busquen en el índice en qué página está su traducción. Vean ustedes, qué interesante está este libro. Bueno, ahora el siguiente libro que les quiero presentar se llama Pequeño Vocabulario Náhuatl para Médicos. Un saludo a nuestros médicos. Claro, también está hecho para las enfermeras que de una forma u otra forma trabajan en las zonas rurales, ¿no? Un saludo a todos ustedes. Bueno, pues este librito es un vocabulario y que contiene palabras y frases para poder platicar con su paciente. Pues realmente en las comunidades a veces se presentan hermanos, hermanas, sobre todo las ancianitas que no hablan nada del español, pues quisieran que el doctor les hablara náhuatl, ¿no? Les quiero leer esta partecita que viene atrás.
Si usted y su familia se encontrasen en una ciudad lejana de la suya, en donde no se habla su misma lengua, y por circunstancias de la vida alguien de su ser querido se llegase a enfermar y por necesidad tendría usted que recurrir de manera urgente a una clínica para que reciba la atención médica necesaria y se encuentra con que el personal médico que le va a dar la atención no sabe hablar la lengua que usted habla, ¿cómo se sentiría? mm, ¿Cómo se, cómo se sentiría en tan gran dilema? Algo similar sucede con nuestras familias indígenas que acuden a los centros de salud o a cualquier consultorio médico para recibir la atención, sintiéndose extranjeros en su propia tierra, acentuándose más su pena por el cual acuden a dicho centro. Es el propósito de esta pequeña obra, esperando que contribuya en poco o en mucho para el cumplimiento de nuestras expectativas en cuanto a la atención médica de nuestros hermanos indígenas hablantes náhuatl. Es muy importante porque, como les digo, viene, por ejemplo, usted, doctor, le puede preguntar a su paciente que en dónde le duele, que mitzcocoa, ¿no? ¿Le duele la cabeza? ¿No? ¿Titzoncuacualo o cuacualo motzonteco? ¿Mm? Y así cositas, ¿no? Aquí viene todo en orden alfabética, todas estas palabras y frases que le pueden ayudar, ¿no? Para que usted se pueda comunicar de una forma con sus pacientes. Bueno, pues espero lo valoremos todos juntos. Un saludo también para nuestras enfermeras. Bueno, el siguiente libro se llama Tlachtoltzintli, vocabulario. Viene en español y viene en náhuatl. Consta de 244 páginas, ¿no? Su función, pues, es como para consultar, para aquellos que están escribiendo o cuando ustedes se ponen a escribir, pues cualquier escrito que hagan, pero que en la mera hora ustedes llegan a toparse con una palabra que no sepan cómo se dice en náhuatl, pues aquí les va a ayudar, ¿no? En parte, ustedes lo buscan y ya aquí lo encuentran y ya siguen su escritura. Claro, no viene todas las palabras porque son muchísimas, pero pues tiene muchas palabras aquí. Aquí les puede ayudar mucho, ¿no? Y también viene, por ejemplo, en diferentes variantes, ¿no? Bueno, de mi poca experiencia que he viajado y he encontrado variantes, entonces aquí en la Huasteca Potosina decimos una forma y luego en Veracruz en otra, en Hidalgo en otra y así en otros lugares pues también varía. Claro que no tiene muchas variantes, pero sí tiene 2 o 3 o 4 variantes en partes y así ustedes van a ir entendiendo de cómo se dice, o sea que para que puedan continuar su escritura. Es de consulta nada más, ¿no? Entonces se lo recomendamos. Bueno, pues ahora sigue el turno de Nahuamurtzin, que ya es muy conocido por muchos, pero es que este librito, este folleto, esto es casi un folleto, ¿no? Porque les va a ayudar mucho para ustedes, pues para ir aprendiendo también, ¿no? Porque trae, pues, muchas cositas. Primeramente también les ponemos, por ejemplo, los refranes, ¿no? Los refranes con su traducción y todo, y frases más usuales, palabras muy bonitas, ¿no? Palabras muy bonitas que lo más importante, por ejemplo, me duele la cabeza, mi tzoncuacualo, me duele la muela, ¿no? Mitlancochcuacualo, me duele el oído, Minacascuacualo, ¿no? Pues así muchas palabritas, pero sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de amor, por ejemplo, frases de amor, podemos decir que te quiero, Nimitzicnelia, ¿no? Te quiero mucho, Nimitzicnelia mía, con él Nimitzicnelia, ¿no? Y así hay cositas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, mi corazón, Noyolo, ¿no? Tu corazón, Moyolo, te doy mi corazón, Nimismaca Noyolo, etcétera, ¿no? Pero también trae, por ejemplo, cantitos, trae cantos, poemas, adivinanzas, trabalenguas, pues muchas cositas, especialmente para los maestros y maestras de preescolar o de toda clase de personas, ¿no?
Incluso, por ejemplo, también a muchos adultos les gusta mucho, porque aquí, como les digo, trae de todo y como que lo saborean, como que les gusta mucho porque van aprendiendo algunas frases muy interesantes y luego van aprendiendo también a cantar unos cantitos. Bueno, se divierten. Es para niños y para adultos, para todas las personas que quieran adquirirlo. Bueno, ya casi estamos terminando y tenemos este folletito que se llama Sopa de Letras. Ustedes ya saben de qué consiste, ¿no? Este sopa de letras pues es muy divertido, tanto para niños y adultos, ¿verdad? Que quieran ir aprendiendo palabras en náhuatl, ¿no? Viene, por ejemplo, palabras de animales, de otras palabras. Y se puede hacer como en caminitos para ir encontrando, o si no en crucigramas, o si no a completar letras, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí viene pues jugando, los niños jugando aprenden y también los adultos, ¿por qué no? Esto ayuda mucho, ¿no? Entonces, pues aquí está el otro folletito. Y el penúltimo material es una lotería de números para aprender jugando los números, desde el 0 hasta el 8000, ¿no? Pueden juntarse 10 personas, ¿no? O sea, viene 10 tablas y ponerse en un lugar y empiezan a jugar y así van aprendiendo ya la numeración en náhuatl, ¿no? De 10 personas. O sea, no pueden ser de 2, de 3, los que quieran, pero sí hasta 10 personas. Bueno, pues aquí está, a sus órdenes, este material que es la numeración en náhuatl. Por último, tenemos también otra lotería, pero esta es para aprender los nombres de animales. Nombres de animales. También contrae 10 tablas para 10 personas, que también sirve para niños y para adultos. Jugando, aprendemos a hablar náhuatl y así valoramos nuestra propia lengua. Bueno, pues claro, les quiero dar un mensaje a todos mis hermanos que están aprendiendo el náhuatl. Un saludo a todos ustedes y de verdad que los felicitamos, que ustedes que no pues tuvieron la oportunidad de nacer en familias hablantes náhuatl, pero que están bien interesados en aprender. De verdad, un saludo y muchas gracias por valorar, ¿no? Y sobre todo por sentirse como mexicanos, ¿verdad? Todos ustedes se sienten como mexicanos y como, pues ahora sí sienten esa nostalgia de no haber aprendido desde pequeños. Pero pues, el aprendizaje pues, es para toda la vida, ¿no? Y siempre ustedes pueden aprender en cualquier tiempo, ¿no? Aquí está el material para todos los que ustedes gustan. Pero quiero darles un mensaje en náhuatl a mis hermanos hablantes náhuatl. Kenan niwan ni kanaltok ni amochtli, para Juantin Catleya, a Kenan Kamanalti náhuatl, sanke, ashke huele antla ispua, Unica nimech palewis, para Juantin Campan huele sea antla ispua se o tlahcuilose, camba quemante tuantente camanalti náhuatl, sanque amo tiecuati tlaixpua, o amo tiecuati tlahcuiloa, uan ica inin tlamantle, inin amochtli, ya mechpaleuis miak, ¿no? Mechpaleuitias, na kenanmati cachiuwi, pero cayole, noche temonextiltiase, uan itla mechtania moconehuan, noquiexquinpaleuican, para que moconehuan noquieki yecotiase. Tos camatica miak noche nocniuan, seyoctonali timoitase analia. Pues a todos ustedes, hermanos, amigos, muchas gracias y pues muchas gracias por su atención. Espero pues que valoren nuestro trabajo. Es un trabajo arduo, un trabajo pues ahora sí que es un poco difícil, pero aquí estamos, nosotros nos gusta hacer estos y lo podemos compartir. Por todos aquellos que quieran adquirir nuestro material, les vamos a mandar ahí un anuncio en este propio video, ¿no? De su costo y la forma de cómo lo van a hacer para que ustedes adquieran este libro.